nosotros estamos percibiendo una variedad y una cantidad de estímulos durante el día. Todos esos estímulos, que pueden ser estímulos visuales, sonoros, olfativos, gustativos, de tacto, ¿no? No sé, digamos, de caricia, de dolor, en fin, todos esas sensaciones, el sistema nervioso las va a canalizar para poderlas interpretar y se empiecen también a formar circuitos de respuesta ante los distintos estímulos que nosotros vamos percibiendo durante el día. ¿Listo? Entonces, hablar de la fisiología de la sensibilidad es completar también con lo que es la fisiología de la motricidad y que va a estar relacionado con la función continua del sistema nervioso que va a desempeñar en nuestro organismo. Entonces, empezamos a hablar de lo que es la sensibilidad, indicando, ¿no? Fíjense ustedes, tenemos un esquema funcional del sistema nervioso, creo que esto les mostré anteriormente también, donde hay una interacción entre lo que es el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, ¿no es cierto? El sistema nervioso periférico va a enviar esos estímulos que les estaba indicando, ¿no?, hacia el sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central se va a producir una serie de respuestas que van a ser luego emitidas por el sistema, otra vez sistema nervioso periférico, pero ya emitiendo respuestas. Entonces los estímulos que nosotros o que el sistema nervioso empieza a percibir, va a ser llevado al sistema nervioso central a través de lo que se denomina la vía aferente. Existe una integración en el sistema nervioso central. Esta integración significa algo así como tomar decisiones para emitir una respuesta, y esa respuesta va a salir por el sistema nervioso también periférico, pero por la vía eferente. Entonces tenemos dos vías, una que se integra al sistema nervioso central, o si quieren que ingresa al sistema nervioso central, es la vía aferente, y está en relación con lo que viene a ser la sensibilidad, lo que vamos a estudiar ahora, ¿no?, la fisiología de la sensibilidad. En cambio, la otra vía, la que envía las respuestas, está en relación con la vía eferente o también vía motora. Ahora, la vía aferente va a estar relacionada con una serie de receptores, sensores, si quieren, distribuidos por nuestro organismo, ¿no? Vamos a tener receptores externos, eso quiere decir que están en la parte superficial de nuestro cuerpo, y también vamos a tener receptores internos, eso ya en relación con otros estímulos que se van a producir en la parte interna de nuestro organismo, ¿no?, y que están en relación ya más directa con lo que viene a ser el medio interno como tal. Y las respuestas también, ¿no?, van a ser del tipo somáticas, o sea, realizando nosotros una serie de movimientos, o también van a ser autónomas, que van a escapar a nuestro control, pero que van a estar reguladas continuamente por el sistema nervioso, y haciendo que se activen también una serie de estructuras, ¿no? Por ejemplo, las glándulas, por ejemplo, el músculo liso, que está en relación con el movimiento del tubo digestivo, o con la actividad del corazón. Entonces van a ser distintas respuestas que se van a ir formando y dirigiéndose también a distintos sectores de nuestro organismo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, en primera instancia, lo que corresponde a la sensibilidad, o sea, a la captación de los distintos estímulos, para que nuestro organismo, en base a eso, o el sistema nervioso mejor, puede empezar a tomar decisiones y puede empezar a elaborar respuestas que obviamente no vayan en beneficio de todo nuestro organismo en su conjunto. Entonces es lo que vamos a tocar ahora, ¿no?, esa relación de el sistema nervioso sensitivo. Ya, a ver. Entonces vamos a, en otras palabras, referirnos a la fisiología de la sensibilidad, ¿no? Entonces, esta fisiología de la sensibilidad
está encargada de estudiar, ¿no?, los mecanismos que permiten detectar, que permiten diferenciar, que permiten interpretar estímulos físicos, sobre todo a través de una serie de conexiones que se va a dar en el sistema nervioso, y que esas conexiones van a permitir que a la vez, ¿no?, se empiecen a elaborar una serie de respuestas también. Muchas de ellas, obviamente, son respuestas inteligentes, porque va a haber una coordinación entre lo que es los niveles de conexión del sistema nervioso, ¿no? Estamos hablando del nivel medular, del nivel subcortical y del nivel cortical, ¿sí? Y todas esas conexiones van a hacer que estas sensaciones o estos estímulos tomen relevancia dependiendo de qué tipo de estímulo sea, para que funcione mejor o coordine mejor su actividad nuestro organismo en su conjunto. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La fisiología de la sensibilidad, o también se denomina fisiología de la sensorialidad. Ahora, ¿qué es sensación? ¿Qué es percepción? Es lo que vamos a también empezar a discriminar ahora, ¿no? Entonces, sensación ha de ser el conjunto, ¿no?, o la suma de las impresiones sensoriales, esto producido por los órganos que recepcionan, y estas van a producirse o van a captarse mejor a nivel de una serie de receptores especializados en lo que es la captación de los distintos estímulos, ¿sí? Entonces vamos a identificar sensaciones primarias y también sensaciones secundarias o mixtas, ¿no? Una sensación primaria, por ejemplo, va a ser el dolor, ¿sí? Una sensación que todos en algún momento hemos experimentado. Ahora, una sensación secundaria ya va a estar relacionado con, por ejemplo, las variedades o los tipos de dolor y probablemente las causas que producen ese dolor. Eso nosotros también ya vamos a poder percibir a través de receptores y sobre todo conexiones que se van a dar a niveles más superiores. Y luego hablamos de la percepción del dolor, cuando nosotros hacemos la interpretación del estímulo como tal, ¿no? Como les decía, si es dolor, entonces vamos a tratar de identificar la causa del dolor, los niveles del dolor, o dónde está produciéndose esa sensación dolorosa, y eso va a estar relacionado con las conexiones que va a seguir, ¿no? En este caso el dolor, hasta llegar al cerebro, y el cerebro empiece a analizar ya cualidades, vamos a decir, en torno al dolor. Así podemos igual, ¿no?, diferenciar sabores, olores, no sé, caricias o superficies rugosas, en fin, una variedad importante de estímulos que vamos a ir percibiendo. Como les digo, durante todo el día y obviamente, ¿no?, durante toda nuestra vida, desde que nacemos, ¿no? Entonces se empieza a generar una serie de circuitos que luego nosotros podemos condicionarlos para que podamos realizar también una serie de actividades más rápidas, más estructuradas o mejor elaboradas, cuando nosotros empezamos a formar esos circuitos, en otras palabras, esas sinapsis, para poder diferenciar esas características, ¿no? Por ejemplo, los catadores de, no sé, digamos, de vinos, tienen pues una conexión exquisita, una conexión, o sea, unos circuitos sinápticos que les permiten a ellos vivir de eso, ¿no? Catando vinos, poder diferenciar la calidad del vino y demás. ¿Y eso por qué? Porque este es su sistema nervioso, o este segmento del sistema nervioso les ha permitido ser más capacitados para poder diferenciar eso, ¿no? Entonces hay algunas personas, entre ustedes probablemente, que puedan tener, no sé, tal vez el olfato más sensible que el gusto o el tacto, no sé. Entonces vamos también delimitando de esa manera ciertas capacidades que a veces ni las hemos explotado del todo. Bueno, entonces vamos a empezar a
o el sistema nervioso, ¿no?, empieza a discriminar sobre las características de esas sensaciones, ¿no?, en lo que se refiere a la modalidad, a la cualidad, a la intensidad, a una dimensión temporoespacial y a una dimensión afectiva, ¿no? Entonces, poniendo como ejemplo ahora, ¿no?, la modalidad, el sentido del gusto, la gustación. Entonces, gracias a esa modalidad, nosotros vamos a poder identificar variedad de sabores. Entonces, es la cualidad del sentido del gusto, ¿no?, los sabores variados que nosotros podemos empezar a percibir. Y en base a eso, saber si esos sabores pueden ser más intensos o no, pueden ser fuertes o tenues, ¿no? Tal vez la comida picante, no sé. Y en base a eso también vamos a empezar a estructurar lo que viene a ser su dimensión temporoespacial, o sea, tratar de localizar, tratar de identificar la amplitud de ese estímulo y sobre todo la duración de ese estímulo. Y ese estímulo también va a hacer que haya una reacción afectiva de nosotros, ¿no? Y esa reacción afectiva va a estar en relación a un estímulo placentero o displacentero, ¿no?, uno que agrada o desagrada definitivamente, ¿no? Entonces, una dimensión afectiva. Y eso se va a guardar, ¿no? Ustedes deben tener guardadas, no sé, una serie de experiencias que en algún momento son evocadas de forma accidental o tal vez intencionada y que hace que ustedes se pongan en mejor predisposición o lo contrario, ¿no?, se pongan, no sé, tal vez tristes o se pongan melancólicos, no sé, dependiendo el tipo de sensación que han evocado, ¿no? A veces un perfume puede hacernos recuerdos de una persona, una melodía, en fin, una serie de estímulos que los hemos guardado en algún sector de nuestro cerebro y que los podemos o lo evocamos en algunos momentos, como les decía, ¿no?, de forma accidental o tal vez intencionada. Entonces, todo eso también está en relación con lo que viene a ser la fisiología de la sensibilidad. Entonces, el estímulo va a ser variado. El estímulo puede ser físico, químico, mecánico, puede ser variado, como les decía. Puede proceder el estímulo del medio interno, de lo que es la regulación, ¿no es cierto?, de las funciones importantes de nuestro organismo, o también puede ser el estímulo externo, ¿no? Entonces, ese estímulo externo y el interno también va a repercutir, ¿no? Va a tener que producir una, eh, mm, una reacción del sensor que está especializado en captar esos estímulos para que nosotros podamos detectar y diferenciar ese estímulo, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber una relación entre el estímulo y el receptor. Y el receptor va a ser una estructura especializada de las terminaciones nerviosas que van a permitir distinguir ese estímulo o la variedad de estímulos que podemos nosotros ir percibiendo. Para eso vamos a tener receptores sensitivos, son terminaciones o células que se encuentran distribuidas en sitios estratégicos de nuestro organismo. Por ejemplo, hablamos de los quimiobarorreceptores, ¿no?, que hemos hablado, estudiado en la anterior gestión, ¿no es cierto? O también vamos a tener sensores distribuidos a lo largo de todo lo que significa, por ejemplo, la piel, y que nos van a permitir también discriminar una variedad de estímulos. Ya, ahora vamos a empezar hablando justamente de los receptores, de esas estructuras que se han especializado en poder captar distintos estímulos. Entonces, es una clasificación de estos receptores para que nosotros empecemos a diferenciarlos, a conocerlos y también a poder interpretar cómo funcionan estos receptores. Entonces, es una clasificación, por ejemplo, según el tipo de sensación evocada, vamos a clasificar los receptores de la visión, de la audición, de la gustación, de la olfacción y del tacto, o sea, los 5 sentidos que tenemos, ¿no? También se hace una clasificación de acuerdo al origen del estímulo, ¿sí? Es una clasificación que lo propuso Sherrington y él ha distinguido a los exteroceptores, a los propioceptores, a los viceroceptores
o interoceptores y a los teleceptores o telesreceptores. Ahora, los exteroceptores se encuentran pues en la parte superficial de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ¿ya? Entre lo que viene a ser la piel, mucosas y órganos superficiales, ¿no? Luego tenemos a los propioceptores. Estos propioceptores son increíbles porque, bueno, cuando estemos estudiando vamos a hablar. Estos propioceptores nos van a prácticamente orientar en lo que significa nuestro organismo como tal, nuestro propio cuerpo. Estos propioceptores se encuentran en los músculos, en los tendones y en las articulaciones. Son considerados como un sexto sentido más. Luego tenemos los visceroceptores o interoceptores, que son receptores que se encuentran ya también en órganos internos, en vísceras abdominales o también en el tórax, ¿no? En órganos internos del tórax. Y tenemos los telesreceptores, que son receptores que funcionan a distancia, ¿sí? Con estímulos a distancia, como es el olfato o como es la visión. Entonces, Sherrington hace esa clasificación para que nosotros podamos distinguir entre esos receptores superficiales, entre esos receptores profundos, si quieren, o interoceptores, y entre esos propioceptores que son un tanto especiales en lo que viene a ser la fisiología de la sensibilidad. También hay una clasificación propuesta por Montcastle, que él hace la clasificación de los receptores según el tipo de estímulo que los activa, o sea, qué es lo que va a hacer que estos receptores puedan responder. Entonces tenemos a los mecanorreceptores, que responden a la energía mecánica, puede ser presión, deformación, en fin. Tenemos a los termorreceptores, que van a responder a los cambios de temperatura, ¿sí? Estímulos térmicos, frío, calor. Tenemos a los quimiorreceptores, que estos son receptores que responden a soluciones, concentraciones de soluciones. Tenemos a los nociceptores. Estos nociceptores responden principalmente a estímulos de dolor, estímulos dolorosos, que pueden ser también relacionados con estímulos de temperatura extrema, ¿no? Frío, calor extremo producen dolor, o de elementos químicos, sustancias químicas que también provocan dolor. Y también tenemos a los fotorreceptores o electroreceptores. Estos responden sobre todo a fotones, o sea, a ondas electromagnéticas que están relacionadas con la luz y por tanto con la visión. Entonces acá ya hacemos una diferencia de acuerdo al estímulo que va a sensibilizar al receptor como tal. Y estos receptores, estos mecanorreceptores, ¿no? Los que estamos viendo, estos últimos, permítanme un ratito, van a estar distribuidos en distintos segmentos de nuestro organismo, ¿no? Hemos visto que hay receptores superficiales, profundos, intermedios, si quieren. Entonces vamos a hablar de esa distribución cuando estamos haciendo mención de los mecanorreceptores, ¿no? Entonces, vamos a tener receptores táctiles, de la sensibilidad táctil de la piel, o sea, entre lo que viene a ser la epidermis y la dermis. Vamos a tener sensibilidad en los tejidos profundos y también los especiales, ¿no? Que están en relación con la audición, el equilibrio y la presión arterial, ¿sí? Los que están en relación con la parte superficial, o sea, los mecanorreceptores táctiles, están representados por las terminaciones nerviosas libres, por los bulbos terminales, por las terminaciones en ramillete y por las terminaciones encapsuladas. Estas ya son terminaciones que se han especializado en poder captar un estímulo determinado. Los bulbos terminales están representados por los discos de Meckel, y las terminaciones en ramillete por los corpúsculos de Ruffini, las encapsuladas por los corpúsculos de Krauss y Meissner, que van a estar distribuidos también por la piel. Tenemos las terminaciones libres también,
¿no? Pero que ya se encuentran a nivel de tejidos profundos. Entonces, vean cómo los mismos receptores también van a estar dispuestos en la parte profunda de nuestro organismo. Igual los bulbos terminales, las terminaciones en samillete, las encapsuladas, van a estar compartiéndose, ¿no?, entre lo que son los receptores de la piel, o sea, superficiales, y los que están en la parte más profunda. Y también tenemos las terminaciones en los músculos, ¿no?, como el uso muscular y el aparato tendinoso de Golgi, que estos también pertenecen a los propios sectores. Ahora, tenemos receptores que se han especializado en poder interactuar con estímulos también específicos, ¿no?, como por ejemplo el sonido. Entonces, esos van a estar en relación con el octavo par, dispuestos en el recorrido de este octavo par, y que no solamente se han especializado en discriminar sonidos, sino también en poder orientarnos en la posición de nuestro cuerpo. Tenemos los varoreceptores, ¿sí? Estos están encargados de poder captar variaciones de la presión, ¿no es cierto?, sobre todo la presión sanguínea. Tenemos los receptores que nos van a permitir detectar estiramiento de algunas vísceras, ¿no?, cuando están en actividad. Entonces son distintos receptores que se van a encargar de también distinguir distintos tipos de estímulos. Entonces en ese cuadro estamos viendo esa combinación, ¿no?, del estímulo representado en forma de energía, el tipo de receptor que va a interactuar, la localización de ese receptor y la sensación que vamos a percibir. Pues, por ejemplo, los que utilizan como energía la fuerza mecánica van a interactuar con los mecanorreceptores, con los que acabamos de ver, y estos mecanorreceptores van a estar distribuidos entre lo que es la piel y los órganos por debajo de la piel, o sea, hablamos de las articulaciones, de los músculos, ¿sí? Van a estar también dispuestos en lo que viene a ser esos sitios específicos, por ejemplo, para la audición o para lo que es la audición y el equilibrio, o sea, estamos hablando de la cóclea y los vestíbulos. También van a estar dispuestos en las vísceras ya de forma profunda y también en los vasos sanguíneos. Estos responden, nuevamente les digo, ¿no?, a fuerzas mecánicas para poder ser sensibilizados. ¿Qué van a captar? ¿Qué tipo de sensación? Entonces van a captar tacto, presión, cosquilleo o picor, es una variedad de dolor. Van a captar sentido de la posición, del movimiento, del estiramiento. Van a poder captar o discriminar sonidos, también distensión de los órganos como tal, y también van a ser posible que capten la presión sanguínea. Los que utilizan como energía la luz solamente se encuentran en el segundo par, o si quieren el nervio óptico, ¿no? Entonces estos van a interactuar con los fotones para poder discriminar formas, ¿no? Primero color, formas, profundidad, bueno, todo lo relacionado con lo que es la visión. ¿Dónde se encuentran estos receptores? En la retina, ¿no?, en una de las 10 capas de la retina. Luego tenemos los que utilizan como energía el calor. Vamos a hablar de los termorreceptores, y estos se encuentran en la piel, sobre todo en la piel, captando las variaciones de la temperatura del medio externo, pero también van a haber termorreceptores en la parte interna, lo que denominamos el núcleo de nuestro organismo, que ya también van a estar relacionados con la captación de la temperatura interna, pero no del núcleo de nuestro cuerpo. Van a captar o calor o frío. Luego tenemos como fuente o como energía a las soluciones, ¿no? Soluciones que van a estar en distintas saturaciones, y que eso va a servir para que también estos receptores, o sea, los quimiorreceptores, puedan discriminarlos. Ahí hablamos de la mucosa olfatoria, hablamos de las papilas gustativas y hablamos también de las arterias, ¿no? Entonces, los sabores, los olores van a estar en relación con la saturación
de esas soluciones para que puedan ser captados. Lo mismo, ¿no? La presión arterial va a estar en relación con, los quimiorreceptores van a estar en relación con la detección, ¿no? De la saturación, no sé, digamos, de oxígeno, del pH y demás, ¿no? Entonces van a estar distribuidos en sitios también estratégicos para poder discriminar esas presiones parciales del oxígeno, del dióxido de carbono, del pH y demás. Y también tenemos como energía las fuerzas incrementadas o extremas, que van a estar en relación con los nociceptores o nocireceptores. Estos nociceptores van a estar distribuidos también en la piel, en las vísceras, en los músculos, en las articulaciones, en los vasos, o sea, su distribución es amplia, porque estos van a captar el dolor. Sí, el dolor es una sensación importante que puede estar indicándonos que algo malo está ocurriendo en nuestro organismo. Entonces, es así como se van a distribuir los distintos receptores y que van a interactuar con distintos estímulos también, o sea, distintas fuerzas energéticas y también receptores especializados para poder captar esa energía. Ahora, si nos vamos a los mecanorreceptores como tal, entonces vamos a este cuadro mostrándonos justamente el tipo de mecanorreceptor, el sitio donde se encuentran y cómo interactúan, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que detectan? ¿No? Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini se encuentran en la hipodermis y también en el músculo y van a detectar presión y vibración, ¿sí? Y eso también es importante, ¿no? Detectar esos estímulos de presión y también de vibración para que podamos nosotros orientarnos en el estímulo, por ejemplo, a ver, cuando vibra el celular, como nos están llamando, van a ser captados por estos corpúsculos, ¿no? Por los corpúsculos de Pacini, ¿sí? Entonces, cada uno de estos receptores o mecanorreceptores también van a tener una adaptación al estímulo. O sea, eso significa que en el momento en que perciben el estímulo, empiezan a enviar mensajes al sistema nervioso central para que se empiece el sistema nervioso central a enterar y sobre todo discriminar el tipo de estímulo. Pero hay unos receptores que van a adaptarse rápidamente al estímulo y una vez que captan, envían la información, pero no la van a enviar continuamente, sino una vez y probablemente ya no más. Entonces esos receptores se denominan receptores de adaptación rápida. Luego tenemos las terminaciones libres, estas están también en la epidermis, o mejor en la dermis, ¿sí? Más relacionadas en la dermis, y estas están en relación directa con la percepción del dolor, ¿sí? El dolor, sobre todo, también lo que vienen a ser los cambios de temperatura, calor, frío, pero sobre todo el dolor, ¿no? Y también un tanto lo que viene a ser esa sensación de estímulo sexual que van a estar también presentes en estas terminaciones libres. Pero sobre todo y básicamente están en relación con la percepción del dolor. Y estos son receptores de adaptación rápida y lenta, dependiendo si el estímulo es intenso o no, y más si es que el estímulo es doloroso. Tenemos los discos de Merkel, ¿sí? Estos están en relación con la deformación de la piel y van a también captar texturas y van a esa sensación transmitir para que pueda ser discriminada, ¿no? Luego tenemos los corpúsculos de Meissner, estos son importantes, se encuentran en las papilas dérmicas, en los dedos, en la lengua, en los labios, son muy importantes estas, ¿no? Porque van a empezar, a veces se comportan hasta como prolongación de nuestra visión, porque van a discriminar el objeto que está en contacto con nosotros, ¿no? Entonces van a poder captar una serie de cualidades de ese objeto y a través de eso nosotros ya formamos una idea de ese objeto. Eso lo estoy hablando si es que lo vamos a tocar al objeto con los ojos cerrados, solamente utilizando los dedos, la mano, poder discriminar estas cualidades del objeto, ¿no?
puede ser textura, puede ser vibración, movimiento, o sea, capta muchas cosas. Son muy importantes estos corpúsculos de Meissner. Luego los de Ruffini, estos también están en relación principalmente con lo que es percepción del calor, ¿sí? Tienen que ver un tanto también con algunas cualidades de los objetos, como el peso, ¿sí? Y la posición un tanto de las articulaciones, pero están en relación directa con lo que viene a ser el calor, la percepción del calor. Y los corpúsculos de Krauss con lo que viene a ser la percepción del frío, ¿sí? Esto igual, ¿no? Está distribuido por la superficie, por la piel, y también en la lengua y órganos sexuales. Entonces van a percibir principalmente el estímulo de frío. Luego tenemos los receptores que se denominan en diana, que están en relación con el folículo piloso y que van a poder captar velocidad y dirección en el movimiento. Esto es un tanto más desarrollado en algunas especies animales, ¿no? Que utilizan sus pelos para poder orientarse mejor en el tiempo y en el espacio. Y bueno, todos esos mecanorreceptores están distribuidos, bueno, la mayoría en la piel, pero también estos mismos mecanorreceptores, no se olviden, van a estar también presentes en órganos internos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces se distribuyen entre lo que es la epidermis, la dermis, generalmente en la dermis. No se olviden que la dermis es el medio interno, ¿sí? Y que ese medio interno tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Para que pueda haber un equilibrio en nuestro organismo. Y bueno, estos receptores también van a contribuir a eso, ¿no? Si es que están percibiendo, no sé, tal vez dolor o calor o frío y demás. Ahí están también dibujados lo que viene a ser las características estructurales, ¿no? Algunos son encapsulados, como los corpúsculos de Pacini, ¿no? O algunos como si fueran solamente ramas de árbol, ¿no? Como las terminaciones libres, ¿no? Que están en relación con el dolor. Ya. Entonces ahí estamos viendo una microfotografía justamente de un corpúsculo de Pacini que está en relación con los estímulos de deformación, ¿cierto? Entonces ahí también estamos viendo la distribución de estos receptores. Ahora tenemos los propios sectores, ¿no? Estos que son, como les decía, bien interesantes, son considerados como un sexto sentido más y que van a tener también ubicaciones específicas, sobre todo en lo que son los músculos, en los usos musculares y también en los tendones, en lo que se representa el órgano tendinoso de Golgi. También van a ser de propios sectores los corpúsculos de Ruffini y los corpúsculos de Pacini. Ahora, estos propios sectores, o esta variedad de mecanorreceptores, van a ser muy importantes, muy precisos para poder orientarnos en la posición de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Qué importante es que nuestro sistema nervioso ubique, ¿no?, la posición de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, no solamente cuando estamos estáticos, sino también cuando estamos dinámicos, o sea, cuando estamos caminando. La verdad que nosotros no nos damos ni cuenta que estos propios sectores están activos a cada momento durante el día, ¿no?, durante la actividad nuestra. Estos van captando distintas variaciones de la posición de nuestro organismo cuando caminamos, ¿no? Cuando estamos caminando y tal vez estamos en una superficie irregular, entonces tienen que haber una manera de poder saber la posición de nuestro cuerpo, porque si no, no pudiésemos desplazarnos, caminar, ¿no? A veces tenemos que subir gradas, bajar gradas, entonces ya son superficies irregulares. Y estos propios sectores nos dan la pauta para que no perdamos el equilibrio, se van activando sectores del cerebro, sectores del cerebelo, para que nosotros empecemos a realizar actividades precisas, ¿no? Movimientos precisos. Es increíble, ¿no?, cómo en algún momento se está con el celular utilizándolo y subiendo gradas o bajando gradas, ¿sí? Entonces, gracias a estos propios sectores nosotros podemos ir identificando esa variación de la posición y la superficie, ¿no?
estos propios sectores también van marcando la diferencia grande entre los otros seres, ¿no? Gracias a estos propios sectores, al desarrollo de estos propios sectores, nosotros podemos mantenernos en bipedestación, o sea, hemos cambiado la manera de movilizar, ¿no? De desplazarnos en dos miembros. En cambio, la mayoría de los animales o los otros animales se van a desplazar en cuatro miembros, ¿no? Y para que pueda ocurrir ese desplazamiento en dos miembros, primero tiene que haber un buen sentido del equilibrio, ¿no? De la posición. Y cuando estamos en movimiento, una coordinación entre un paso y el otro. Entre, no sé si estamos, como les decía, en una superficie regular, entre un peldaño y el otro, si estamos subiendo gradas. Todo eso nosotros no vamos percibiendo, ¿no es cierto? O sea, es una actividad automática, pero otros receptores sí están continuamente informando al cerebro de la posición de nuestro organismo. Bien. Luego tenemos los nociceptores, ¿no? Estos nociceptores que, como les decía, están relacionados principalmente con los estímulos dolorosos, sobre todo, ¿no? Entonces, estos nociceptores van a responder a una serie de estímulos extremos que se van a traducir en dolor, ¿no? Como, por ejemplo, un estímulo mecánico que sea extremo nos va a provocar dolor, ¿no? Es como si nos hiciésemos, nos diésemos un martillazo en el dedo, ¿no? Si bien es un estímulo mecánico, pero extremo, que va a provocar deformación o lesión de alguna parte de nuestro cuerpo, entonces eso ya se va a traducir como dolor. Sí, lo mismo ocurre con el calor y el frío, ¿no es cierto? Entonces estos nociceptores térmicos van a responder a temperaturas extremas que se van a traducir en dolor, ¿no? Cuando, no sé, digamos, nos hemos alguna vez chorrear agua caliente, nos puede provocar dolor, ¿no? Lo mismo si es que tenemos en las manos unos cubos de hielo, no vamos a poder soportar mucho tiempo porque el frío extremo va a producir dolor. Entonces, los márgenes de temperatura, por ejemplo, van entre los 30 a 45 grados para ya empezar a sentir dolor de temperatura elevada, o por debajo de los 10 grados para empezar ya a sentir dolor, ¿no? Más cuando ya se está a los 0 grados. Entonces son nociceptores que se acomodan a estímulos receptores químicos que si están en concentraciones elevadas, por ejemplo, sustancias químicas van a provocar dolor, ¿no? Si es una sustancia ácida, por ejemplo. Entonces, estos nociceptores, lo propio, ¿no? Distribuidos en la parte superficial y profunda de nuestro organismo, nos van a informar sobre el dolor, ¿no? Aunque hay sitios en nuestro cuerpo donde no están presentes estos nociceptores. Entonces no se provoca dolor. Por ejemplo, a ver, en el hígado, ¿no? En el parénquima hepático, ¿sí? La verdad, todo parénquima no presenta nociceptores. Entonces, ¿cómo es que duele? Por ejemplo, si el hígado duele es porque el hígado se ha inflamado y ha empezado a comprimir los nociceptores, sí, que se encuentran en su membrana protectora, o sea, en la glándula, en la cápsula de Gleason, ¿no? Eso es, la cápsula sí tiene nociceptores y va a despertar dolor cuando esté siendo estimulado, no esté siendo excitado. Ahora, estas terminaciones nerviosas tienen que ser llevadas, les dije, ¿no ve?, hasta el sistema nervioso central a través de la vía aferente. Ahora, eso se consigue a través de nervios, de fibras de nervios en contacto. Entonces, del oxígeno, esto es importante, ¿no? Porque estos van a captar la saturación del oxígeno. Estos se encuentran, o sea, son parte de los quimiobarorreceptores, ¿no es cierto?, que se encuentran en el callado de la aorta y en el glomus carotidios, ¿no?, o seno carotidio. Son sitios estratégicos para poder empezar a discriminar esos estímulos, ¿no? Tenemos también los quimioreceptores de osmolaridad. Estos ya van a captar saturaciones o soluciones en diferentes concentraciones, ¿no?
Estos son los que están en relación con el agua y los electrolitos. Entonces, estos se encuentran a nivel de los núcleos supraópticos, ¿sí? Luego tenemos los receptores de la presión arterial y también del dióxido de carbono, o sea, de la saturación del dióxido de carbono. Estos están a nivel, por ejemplo, del bulbo raquídeo, ¿sí? Son los receptores. Se encuentran en la aorta, en el callado y en el seno carotidio, ¿no? Entonces van a estar también presentes estos receptores para poder captar saturaciones de gases como el dióxido de carbono y también la presión arterial. Y también tenemos los receptores que los denominan los glucostatos, que son receptores para poder también identificar, ¿no?, saturaciones de soluciones, pero en relación a, a la glucosa, ¿sí? Y estos se encuentran a nivel del hipotálamo. Entonces, los sitios donde se hallan estos receptores son importantes, son estratégicos, ¿no? Porque en base a esto no se olviden que se van a activar mecanismos homeostáticos que van a permitir equilibrar el medio interno. Esto hemos llevado a la anterior gestión, ¿recuerdan? Al menos varios de estos hemos llevado. Y yo les decía, ¿no ve? Para que se produzca un activo un mecanismo homeostático, tienen que haber tres elementos, ¿no? Uno es el receptor, dos, el centro regulador, y tres, el mecanismo que se va a activar, ¿no? El mecanismo homeostático que se va a activar. Entonces, ahora estamos viendo prácticamente los ojos, ¿no ve? El punto 2 que habíamos mencionado como parte de los receptores, mejor digo, de los encargados de elaborar las respuestas para que se puedan activar los mecanismos homeostáticos. Entonces esos no están distribuidos en esos sectores y se van a encargar pues de interactuar con una serie de elementos para poder equilibrar, no sé, el oxígeno, el dióxido de carbono, la presión arterial, en fin, la glucosa y demás. Ya. Ahora también se puede hacer una clasificación morfofuncional de los receptores, donde vamos a poder identificar receptores primarios y receptores secundarios, ¿no? Los receptores primarios son prácticamente todos los que hemos visto anteriormente, ¿no? O sea, las terminaciones libres, los discos de Merkel, los corpúsculos de Ruffin y demás. ¿Por qué? Porque entran directamente en contacto con el estímulo y van a producir una respuesta, ¿no? Que generalmente es una despolarización de la membrana que va a originar el impulso nervioso, ¿no? O sea, activar lo que viene a ser el lenguaje que utiliza el sistema nervioso para poder comunicarse, ¿no? Pero también hay receptores secundarios que estos están estimulados se puede decir, por células intermediarias entre el estímulo y la terminación nerviosa. Esto ocurre, por ejemplo, en el gusto, en las papilas gustativas, ¿no? Los sabores que nosotros diferenciamos, primero van a ser captados por células que tienen esa capacidad de empezar a interactuar con los distintos estímulos de sabor y que luego recién van a entrar en contacto con las terminaciones y van a recién luego enviar ese mensaje hasta el sistema nervioso central para que nosotros podamos empezar a percibir los distintos sabores que, bueno, puede presentar, ¿no? Una comida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estos receptores? ¿Cómo es que, miren, hemos visto variedad de receptores, ¿no es cierto? Y no solamente variedad de receptores, sino también variedad de estímulos. Variedad de estímulos. Estímulos físicos, estímulos químicos, estímulos mecánicos, han visto que variedad, ¿sí? Ahora, ¿cómo será, no? Que las neuronas, porque las neuronas son básicamente iguales, ¿no es cierto? No va a haber mayor diferencia. En el sentido de que tiene un soma, una dendrita o unas dendritas y un axón, ¿no es cierto? Entonces, todos los estímulos, cualquiera sea su origen, tienen que interactuar con un receptor.
Y ese receptor tiene que originar el lenguaje común del sistema nervioso, ¿sí? Este lenguaje parecido al lenguaje de la computadora, ¿no es cierto? Es el sistema binario. Entonces, todos los estímulos se van a convertir en electricidad, ¿no? O sea, van a provocar una despolarización de la membrana. Y a partir de eso se va a formar el impulso nervioso. O sea, tiene que haber o tiene que formarse un potencial de acción. Eso hemos visto en las primeras clases, ¿no es cierto?, del sistema nervioso. Entonces, una vez que se forma el potencial de acción, entonces esa información va a empezar a viajar, por lo que viene a ser el axón, por ejemplo, ¿no? Para que luego pueda eso conectarse a otros niveles. Y así la información poder seguir viajando o tal vez bloquearse, ¿no? Porque eso también puede ocurrir. Eso hemos hablado en sinapsis, ¿no es cierto? Pero en este caso, cualquiera sea el estímulo, ese estímulo se va a transducir, se va a convertir en un estímulo eléctrico, ¿sí? Y eso se va a dar, no se olviden, por la peculiaridad o característica que tienen las membranas celulares de mantener una carga positiva fuera y una carga negativa dentro, ¿no es cierto? Y la carga positiva fuera, principalmente relacionado con el sodio, ¿no? Que tiene una concentración más elevada fuera de la célula, ¿no? O sea, en el líquido extracelular, ¿sí? ¿Recuerdan cuánto es la concentración de sodio en el líquido extracelular? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Qué grave eso. Entonces hemos dicho que es de 142 mil equivalentes, ¿no es cierto? Entonces eso es importante para que pueda formarse ese circuito eléctrico, o sea, transducirse, el estímulo puede ser químico, por decirlo, ¿no? El sabor, ya un sabor, ya pueda transducirse en un impulso eléctrico. Y eso gracias a lo que va a ser la despolarización de la membrana. No estamos un poquito hablando de lo que hemos tocado anteriormente. Sí, y de esa manera pues se va a producir, los distintos estímulos se van a convertir en electricidad y van a viajar a distintos sectores. ¿Sí? Ahora hay algunas variaciones, ¿no es cierto? Hemos dicho, por ejemplo, que el potencial de reposo o potencial de membrana en la neurona varía, ¿no? Entre menos 70 milivoltios a menos 90 milivoltios, ¿no? Ahora, estos receptores varían un poquito su potencial de membrana, ¿no? Que puede estar en más bien 100 milivoltios. Entonces, despolarizar eso requiere un estímulo un poco más intenso para que se pueda conseguir despolarizar ese potencial, ¿no? Llegar primero al potencial de excitación, no se olviden, o umbral de excitación, y luego recién producirse la despolarización de la membrana. Entonces, es lo que va a ocurrir con todos los estímulos, o sí, con todos los estímulos que nosotros vamos a ir percibiendo. Ya. Ahora, todo ese proceso de transducción nosotros ya lo hemos desarrollado, ¿no es cierto? Entonces no vamos a hacer mucho énfasis acá, porque ese mecanismo de transducción, transmisión, percepción, es lo que vamos a empezar a ver en el transcurso de este tema, de la fisiología, de la sensibilidad, ¿no? Entonces, no se olviden que cualquiera sea el estímulo, lo que va a producir es una alteración de la membrana para que pueda haber eventualmente el paso de iones, que pueden ser iones sodio, iones cloro, iones potasio, iones calcio, ¿sí? Entonces va a haber cambios en la permeabilidad de la membrana para que pueda haber esa difusión de los iones a través de canales específicos, ¿no es cierto? Ahora, esos pasos, esos tránsitos de estos iones va a hacer que se pueda activar la despolarización o se pueda dar la despolarización de la membrana, ¿no? Entonces va a haber un potencial receptor o generador, ese es el estímulo como tal,
y luego va a hacer que se produzca la despolarización de la membrana, ¿sí? Entonces va a aumentar este receptor por encima del potencial umbral y luego se va a producir recién la descarga del potencial y eso ya se va a traducir en un impulso nervioso. Estamos modificando algunos términos solamente de todo ese mecanismo o proceso que nos va a permitir generar un potencial de acción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los receptores relacionados con la sensibilidad, hablamos del potencial de receptor o generador, ¿sí? Que se va luego a convertir en un potencial de acción una vez que se alcance el potencial umbral. Ahora, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se va a traducir los distintos estímulos? ¿Cuál va a ser el mecanismo que van a utilizar los distintos estímulos para que se produzca el potencial de acción? Entonces tenemos, por ejemplo, a los mecanorreceptores, ¿sí? Que están integrados en la cóclea o distribuidos en los distintos sectores de nuestro cuerpo. Entonces, estos receptores, estos mecanorreceptores, van a responder a la deformidad, ¿sí? Deformidad mecánica, o sea, como si fuese un aplastamiento o algo así, ¿no? Entonces, eso va a hacer que se distienda la membrana y se aperturen canales de sodio y potasio. Ellos van a ser o se van a denominar canales de distensión, ya en relación con los mecanorreceptores. Entonces, cuando ya se aperturan estos canales de sodio, por ejemplo, entonces va a entrar el sodio y ya pues se va a producir la despolarización de la membrana, ¿no? O va a salir el potasio y, bueno, se va a producir un incremento del potencial de acción, ¿no es cierto? Del potencial de reposo, mejor, ¿sí? Entonces se va a producir una hiperpolarización de la membrana. Entonces van a actuar en ese sentido, ¿no? Aperturando canales de sodio o canales de potasio cuando se deforma la membrana, ¿no? Entonces no se olviden, son canales de distensión. Los quimiorreceptores, ¿cómo actúan? Estos principalmente van a aperturar canales de potasio, ¿sí? Esto, por ejemplo, se encuentra en los receptores que captan la presión parcial del oxígeno, en las células glomosas, ¿no es cierto?, que se encuentran en el callado de la aorta y en el glomus carotídeo. Luego tenemos los fotorreceptores. Entonces, ¿cómo interactúan los fotorreceptores para que se los canales de GMP cíclico, ¿no? Del guanosina monofosfato cíclico, dependientes, o sea, son proteínas dependientes de estos receptores, y estos van a bloquear, busca el mejor cierre del sodio y calcio. Entonces, de esa manera, estos fotorreceptores van a poder captar el estímulo y van a poder traducirlo en electricidad. Tenemos los termorreceptores, estos son los receptores de frío-calor, ¿no es cierto? Estos van a interactuar interrumpiendo la bomba de sodio-potasio ATPasa. Eso estamos hablando al final del ciclo de la despolarización, ¿no? Entonces van a utilizar estos mecanismos para poder transducir el estímulo, ¿no? Entonces miren, todos, prácticamente todos están en relación con canales de sodio, potasio, calcio, sobre todo canales de sodio, potasio, del receptor, ¿no? Lo que va a hacer que haya el desplazamiento o el movimiento de estos iones, y eso va a hacer que se genere el potencial de membrana, o se mantenga el potencial de membrana y luego se pueda producir el potencial de acción. Y de esa manera se va a formar el impulso nervioso. Y de esa manera el estímulo vamos a poder luego percibirlo más adelante. ¿Sí? Ahora, los estímulos, ese estímulo que hemos hablado, ¿no? que va a estar en relación con estos receptores de estímulos, va a tener una amplitud máxima de 100 milivoltios, ¿sí? Del potencial receptor. Ahora, miren
estamos viendo en esta imagen lo que ocurre en una neurona que está relacionado con captar o percibir los distintos estímulos, ¿no? Fíjense, en este caso, el potencial de reposo está en menos 90 milivoltios, ¿sí? Y se tiene que alcanzar el umbral de excitación, que en este caso está en menos 60, por ejemplo, ¿ya? Entonces, una vez que se alcanza el umbral de excitación, recién se va a producir la despolarización de la membrana, ¿no? Ahora, esto va a depender de cuán intenso sea el estímulo o de cuán continuo seguido sea la descarga de los estímulos, ¿sí? Cuando los estímulos son espaciados, entonces no van a representar, como decirles, un estímulo bien captado por el sistema nervioso central. Entonces, cuando se alcanza el potencial de excitación o el potencial umbral, entonces se va a producir una despolarización de la membrana. Y luego, paulatinamente, el potencial de excitación o el potencial umbral va bajando. Fíjense, estaba en menos 60, digamos, ¿ve? Ahora va bajando a menos 55, menos 50, menos 30, por decirles algo, y ya va a ser más fácil poder despolarizar la membrana. Entonces, en ese momento, las descargas van a ser más seguidas, más continuas hacia el sistema nervioso central, dependiendo de el estímulo que se vaya produciendo con más intensidad, ¿no? Entonces, eso hace que ese potencial umbral vaya bajando, o sea, se vaya produciendo una hipopolarización de la membrana para que el estímulo pueda percibirse mejor, porque va a ser más fácil despolarizar la membrana en un potencial de menos 30 que en un potencial de menos 60. Entonces, eso está representado por las descargas repetitivas del estímulo para que nosotros podamos percibirlas. Ya. Entonces, importa mucho la fuerza del estímulo para que puedan ser captadas o puedan ser captados los distintos estímulos, ¿no? Pues vean ahí, por ejemplo, es una sinapsis convergente, ¿no? Recuerdan que hemos hablado de la sinapsis convergente, divergente y demás. Ahí estamos ante una sinapsis convergente. Miren, son tres neuronas, ¿sí? O tres receptores que están captando el estímulo en tres espacios distintos, ¿sí? Y esos estímulos lo están llevando hacia una sola neurona. Entonces va a incrementarse la fuerza del estímulo cuando se activen los receptores sensoriales en contacto con el estímulo. Son tres, ¿sí? Y se van a activar los receptores sensoriales de otras unidades sensitivas que están así cercanas. Entonces el estímulo obviamente va a llegar con mayor fuerza a lo que viene a ser la célula postsináptica, ¿no? ¿Sí? Y eso va a hacer que esa célula postsináptica pueda captar mejor, con mayor intensidad del estímulo. Y eso es lo que va a ocurrir en los circuitos de conexión para que un estímulo pueda discriminarse mejor que otro, ¿no? En este caso, esa neurona postsináptica está representada tal vez o representa mejor al cerebro, para que el cerebro pueda interpretar mejor la intensidad del estímulo y así discriminar mejor el estímulo como tal. Entonces, esa es una de las variaciones que van a ocurrir en el circuito sensitivo sensorial de los estímulos, ¿no? Así se llama un reclutamiento de unidades sensitivas. Ahora, cada receptor tiene la capacidad en codificar o responder ante un estímulo sostenido. Eso es adaptación, como estamos indicando hace rato, ¿no? Por ejemplo, ustedes, a ver, se sientan, entran a algún sitio y se sientan y inmediatamente sus receptores van a empezar a captar la dureza de la superficie, la temperatura de la superficie, frío, calor, duro, blando, cómo es esta superficie. Pero ustedes ni siquiera están siendo conscientes de eso, ¿no ve? A no ser que sea una superficie con un estímulo extremo, digamos mucho frío, entonces no se van a sentar, van a preferir estar parados, pienso, ¿no? Pero esos estímulos van a ser inmediatamente llevados hacia el sistema nervioso central.
pero va a ser por un momento, ¿no? Digamos, por decirles algo, tienen que pasar una clase. Entonces ustedes no se van a preocupar tanto en el sitio donde están sentados como en prestar atención a la clase. Entonces significa que estos estímulos se van a adaptar rápidamente y ya no van a empezar a enviar ese estímulo continuo hacia el cerebro. Va a ser de inicio. Entonces eso significa adaptación del estímulo. ¿Sí? Ahora hay receptores tónicos o de adaptación lenta. Entonces estos sí van a seguir enviando mensajes y mensajes y mensajes, o mejor, estímulos, estímulos, estímulos hacia los niveles superiores del sistema nervioso. Entonces, estos receptores tónicos o de adaptación lenta, miren, la descarga es máxima al aplicar el estímulo, luego decrece progresivamente, paulatinamente, ¿sí? La señal se transmite en forma continua al sistema nervioso central, hasta que discrimine bien el sistema nervioso central, sobre todo el cerebro, qué es lo que está ocurriendo con ese estímulo, ¿no? Entonces, el cerebro se mantiene informado del estado del cuerpo y su relación con el medio externo e interno. Esto también está ocurriendo con esos receptores de adaptación, o digo, receptores tónicos, perdón, esto va en relación a la postura y la posición de los músculos para que podamos nosotros mantener el equilibrio. Entonces esto se va a dar a nivel de los usos musculares y del aparato tendinoso de Golgi, ¿sí? Que a la vez van a interactuar con los termorreceptores, los varoreceptores, los quimioreceptores, en fin, los distintos receptores, para que tengamos una, ¿cómo decirles? Una información de lo que está ocurriendo en nuestro entorno y sobre todo con el estímulo que estamos entrando en contacto. Entonces son receptores tónicos o de adaptación lenta. También vamos a tener los receptores fásicos. Ya tenemos receptores tónicos, receptores fásicos. Estos receptores fásicos son receptores de movimiento o de velocidad. Sí, estos son de adaptación rápida. ¿Cómo interactúan esto, no? Descargan al aplicar el estímulo, luego se silencian. Vuelven a descargar al cambiar la intensidad del estímulo. Entonces nos van informando continuamente si es que hay variaciones en la, a ver, sigamos en la posición de sentados, ¿no? Cuando cruzamos los pies, vamos a estar por un momento en esa posición cómodos, pero después ya vamos a empezar a sentir fatiga. Entonces van a activar estos receptores fásicos. Entonces no sirven para transmitir señales de manera continua al sistema nervioso, solamente cuando empieza a sentir una alteración que puede de alguna manera provocar daño, ¿sí? Entonces su función de estos receptores fásicos es una función predictiva. Esto inclusive se va a adaptar o se va a activar cuando estemos caminando, ¿no? Hagan de cuenta que estamos dando un paso, otro paso, y por decirles algo, delante del siguiente paso hay un bache. Inmediatamente estos receptores van a informar y el siguiente movimiento ya no va a ser como el anterior, ¿no? Sino va a ser un movimiento que va a poder salvar ese bache y nosotros no quedar maltrechos, ¿no? O sea, no poder lesionarnos, nada. Entonces van a interactuar, ¿no? Entonces son los receptores tónicos y los receptores fásicos. Ya. Ahora, estamos viendo un corpúsculo de Pacini ahí, ¿sí? Y esto en relación con la adaptación que va a tener este receptor, ¿no? Esto es interesante porque vean que el receptor, este corpúsculo de Pacini, presenta la terminación nerviosa en la parte final. Esta terminación no tiene vaina de mielina, ¿sí? Pero además está envuelta, está cubierta por una otra estructura. Es como un capuchón que va a envolver a ese axón. Y esa envoltura está dada por fibras de tejido conjuntivo y también guardando una solución acuosa, ¿no? Entonces, cuando esto se deforma por presión, digamos, entonces va a hacer que se produzca la despolarización de la membrana. Y cuando no hay vaina de mielina, no se olviden, ¿no ve? La despolarización va punto por punto, ¿sí? Va punto por punto, haciendo que el potencial del receptor empiece a despolarizar paulatinamente la membrana, hasta que se va a encontrar con los nodos de Zambier, ¿no? Entonces, en ese momento ya el estímulo va a empezar a viajar más rápidamente
a lo largo de lo que va a ser la fibra nerviosa. Pero primero, la deformación, la intensidad de la deformación va a empezar a producir la despolarización de la membrana. Entonces va a haber un cambio en la estructura de la sustancia, que es la sustancia gelatinosa, es como gelatina ahí dentro, que cuando se deforma va a hacer que se aperturen canales de sodio. Y de esa manera se va a empezar a formar el potencial de acción. Ya. Entonces, hablamos también de estos otros dos criterios, lo que es la sensibilidad diferencial o especificidad del receptor sensorial estímulo. Un receptor sensorial responde a una o pocas formas de energía estimulante. Esto está indicándonos por qué los receptores son específicos para un estímulo. ¿Por qué, no sé, a ver, un corpúsculo de Meissner no puede responder al dolor? Si no son específicos. Sí, entonces eso denomina especificidad del receptor sensorial. Y esto se va a entender a partir de lo que se denomina el principio de la línea marcada. Este principio de la línea marcada indica que hay especificidad de la fibra nerviosa para transmitir solamente un tipo de modalidad de sensación. No puede transmitir otro tipo de modalidad. Y ya con eso, pues los distintos receptores también van a tener campos de recepción, ¿no? Unos más, otros menos. Están viendo en esa imagen, ¿no? Como los discos de Merkel tienen un campo receptor pequeñito. En cambio, los de Ruffini, los de Pacini, tienen un campo receptor más amplio. Entonces, eso hace que los estímulos también sean mejor identificados dependiendo el campo receptor para el estímulo. Ahora, en relación a la intensidad del dolor, digo, del estímulo, receptores que se estén estimulando. Esto hemos hablado también, ¿no ven? Lo que es sinapsis, donde hemos visto lo que significa la sumación espacial y la sumación temporal, ¿no? La sumación espacial, cuando haya mayor potencia al aumentar el número de fibras estimuladas. O sea, se aumenta el número de fibras mayor. En cambio, la sumación temporal es mayor potencia al aumentar la frecuencia de los impulsos. O sea, mientras más continuos sean los impulsos, entonces se va a percibir mejor el estímulo. Entonces, dos maneras de poder percibir mejor el estímulo, a través de lo que es la sumación espacial y a través de lo que es la sumación temporal. Ya. Ahora sí, entramos a hablar de las fibras nerviosas. Ya hemos hablado de los receptores, ¿no? Todo lo relacionado con estos receptores. Ahora, estos receptores obviamente no están conectados a sus fibras nerviosas. Y las fibras nerviosas van a variar en relación a si tienen o no tienen vaina de mielina. ¿Sí? Entonces, a partir de eso se hace una clasificación de las vainas de mielina. Por donde las fibras nerviosas. Se van a clasificar en fibras tipo A, en fibras tipo B y en fibras tipo C. Se hace una subclasificación de estas fibras, que las clasifica en fibras tipo A alfa, A beta, A gamma y A delta. Estas fibras tipo A son mielínicas y van a conducir el impulso nervioso a mayor velocidad. Eso es importante. ¿Sí? Pueden llegar a transmitir o llevar la información hasta a razón de 120 metros por segundo. Esa va a ser la velocidad de conducción. Y eso también depende, nuevamente digo, ¿no?, de cuánta fibra de mielina tenga. En cambio, las fibras tipo C son amielínicas. O sea, estas fibras prácticamente están desnudas, no tienen vaina de mielina. Entonces, su capacidad o su velocidad de conducción va a ser mucho menor a las fibras tipo A. Y estas pues están distribuidas en los distintos receptores que hemos indicado, ¿no? Entonces, en ese cuadro estamos viendo ya los tres tipos de fibras, los tipos de fibras A, B, C, ¿sí? Donde, fíjense, primero el grosor de la fibra y luego la velocidad con la que van a transmitir.
Las fibras tipo A tienen un grosor que va de 2 a 20 micras. Sí, ese va a ser el diámetro de la fibra. Y la velocidad va a variar entre 15 a 120 metros por segundo. Eso es importante, ¿no? La velocidad con la que va a viajar el impulso. ¿Dónde se encuentran este tipo de fibras? Vamos a encontrar en fibras motoras, en las que mueven los músculos, en los que utilizan a veces los arqueros y tienen buenos reflejos, ¿sí? Y también algunas fibras sensitivas. Las fibras de tipo B, estas, fíjense, ya su cadena de mielina pues es muy, muy reducida, ¿no? De 1 a 3 micras. Y su velocidad también, ¿no? Máximo va a llegar a 15 metros por segundo. Este tipo de fibras, tipo B, se encuentran en en las neuronas preganglionares autónomas o autonómicas, ¿sí? Entonces solamente en ese lugar se encuentran estas. Y luego tenemos las fibras tipo C, que estas ya, como decíamos, son amilínicas, ¿no? O sea que el grosor de la fibra es de menos de 1 micra. O sea, prácticamente están desnudas, no tienen mielina, ¿no? Y su velocidad va a ser menos de 2 metros por segundo. Entonces, si comparamos con las fibras tipo A, por ejemplo, que llegan a 120 metros por segundo, estas, pues, son mucho menos, o son mucho más reducidas, ¿no? O sea, no van a transmitir esa misma velocidad el estímulo. Ahora, estas fibras tipo C están relacionadas con el dolor, ¿sí? Con parte del dolor, ¿ya? Y también se van a encontrar en fibras autonómicas postganglionares. Hace rato les he dicho, ¿no? Las fibras tipo A delta también relacionadas con el dolor. Pero tenemos dos fibras, ¿no? Que van a llevar dolor, las fibras A delta y las fibras tipo C. Pero de ellas, las fibras tipo A delta son las que van a llevar con mayor velocidad el dolor agudo. Eso vamos a hablar, no sé si en esta o la siguiente gestión. Entonces ahí justamente tenemos la función de cada una de estas fibras relacionadas con su, ahora ya, ¿no? Su discriminación o su subclasificación de las fibras A, que vamos a diferenciarlas en fibras A alfa, A beta, gamma y A delta, ¿no? Fíjense, las fibras A alfa ya son las más veloces, ¿no? Transmiten a razón de 70 a 120 metros por segundo. Y estas están en relación con el movimiento. O sea, estas son las que van a hacer que el músculo pueda contraerse, o se pueda moverse, en otras palabras. ¿Sí? Las fibras A beta están en relación con el tacto fino y la presión. Estas transmiten a razón de 40 a 70 metros por segundo. Las A gamma están en relación con los usos musculares, que son también fibras sensitivas, hemos dicho, ¿no? Para poder captar posición y demás. Estas transmiten a razón de 15 a 40 metros por segundo. Y las A delta, que son las más lentas dentro de las fibras tipo A, están en relación con lo que viene a ser el dolor agudo. También un tanto con lo que es frío-calor, o sea, son fibras termoalgésicas. Y su velocidad con la que transmiten es de hasta 15 metros por segundo. Y las fibras tipo C, que también llevan, ¿no? El dolor crónico, y lo que viene a ser el picor, o sea, el escozor, que también es una variedad de dolor, miren, transmiten a razón de máximo 2 metros por segundo. Y a partir de esa clasificación también nosotros vamos a poder observar otra clasificación de las fibras nerviosas. Tenemos una clasificación que es ya más relacionado con la sensibilidad, lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Y que se van a clasificar las fibras en fibras 1, 2, 3 y 4, ya con números romanos. Y las fibras 1 se van a subdividir a la vez en 1A y 1B. Ahora, estas fibras 1A y 1B están en relación directa con lo que viene a ser el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Estas fibras pertenecen a la clasificación que hemos visto hace rato, a las fibras A alfa. ¿Sí? Entonces, estas van a captar las fibras 1A, o sea, las que están en relación con el uso muscular, o las ánuloespirales, están en relación con el estiramiento y la propiocepción. Estiramiento, para que luego pueda eso traducirse en tal vez dolor. Y la propiocepción, que es importante, ¿no? Porque esto nos está dando la idea de la posición en la que está nuestros músculos o nuestros tendones, o en forma general, ¿no? Nuestro sistema osteomioarticular. Y las fibras 1B
que están en relación con el órgano tendinoso de Golgi van a captar la fuerza o la tensión muscular y la fuerza contráctil también del músculo. Luego las fibras 2, que están en relación con las terminaciones de amilete y los receptores táctiles de la piel, estos ya van a tener otro tipo de función, ¿no? Pero las primeras, la 1A y la 1B, están en relación con lo que es también la propiocepción como tal. Y luego las otras ya se van a prácticamente asemejar a las que hemos dicho hace un momentito. Ya. Y bueno, ahora vendríamos a hablar de la sensibilidad somatovisceral, lo que va a ser la sensibilidad somática o somestésica y la sensibilidad visceral. Ya hemos hablado de los elementos que son importantes en lo que viene a ser la discriminación de los distintos estímulos. Hemos hablado de los receptores y hemos hablado de las fibras. Y ahora vamos a tocar la parte del tipo de sensaciones que vamos a percibir y que están organizados. Sí, en lo que viene a ser una sensibilidad somática superficial, somática profunda y una sensibilidad visceral. Sí, entonces vamos a hablar de la sensibilidad somestésica y de la sensibilidad visceral. Pero eso lo vamos a tener que hacer en la próxima clase. Espero que nos dé el tiempito para poder concluir ya esta parte de la fisiología de la sensibilidad. Entonces vamos a quedar acá, chicos, y vamos a continuar la siguiente clase, ya el siguiente viernes, desarrollando esto, la fisiología de la sensibilidad, y espero también lo que va a ser la fisiología de sueño y vigilia. El grupo que falta todavía va a esperar para que tenga su tiempo y pueda desarrollar su tema que le falta. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos el día viernes. ¿Y Yesenia? Disculpe, doctor, respecto a las diapositivas de mi grupo que nos falta concluir con la exposición, ¿las tenemos que enviar al grupo de WhatsApp o todavía no? Una vez que terminen, por favor. Ya, doctor, una vez gracias. que terminen su presentación. Entonces, chicos, que tengan buenas noches. Nos vemos el día viernes. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.